Bueno, entonces vamos a dar inicio con esta serie de vídeos, con esta serie de pláticas que tienen como finalidad que conozcamos un poquito más acerca de lo que es la enfermedad renal crónica y enfocándonos sobre todo a lo que es la detección temprana o la detección en etapas tempranas, precisamente para implementar diferentes recomendaciones desde lo que es el estilo de vida, uso de fármacos, de suplementos que nos ayuden entonces para detener o enlentecer la progresión del daño renal. En primer lugar, pues tenemos que la definición de enfermedad renal crónica es una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto y que va a tener una duración de más de 3 meses. Tenemos que esto va a ir acompañado de alteraciones estructurales, funcionales y bioquímicas. En algunas situaciones, pues tenemos que la duración puede ser de menos de 3 meses. Por ejemplo, un paciente que llega a presentar niveles elevados de urea y de creatinina y que puede llegar a requerir incluso de terapias de sustitución renal como son diálisis y hemodiálisis. Y tenemos que en un plazo de tiempo de menos de 3 meses existe recuperación y que incluso podemos retirar estas terapias. Ante esta situación, pues estaríamos hablando de que es una insuficiencia renal aguda o bien pudo ser una agudización de una enfermedad renal crónica. De manera que para que poder decir que es como tal insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, pues debe haber un periodo de tiempo de más de 3 meses y donde esas manifestaciones o alteraciones estructurales, pues tenemos que las podríamos ver en estudios de imagen, por ejemplo, un ultrasonido renal, que es lo que más comúnmente solicitamos, y donde se puede caracterizar porque el riñón está disminuido de tamaño, está atrófico, podemos encontrar cambios a nivel de la corteza, quizás cierto adelgazamiento, puede haber pérdida de la relación corteza-médula, pueden estar hiperecogénicos. Tenemos que todos estos pues son datos que nos van a hablar acerca de cronicidad. Otro estudio que pudiéramos realizar pues es la biopsia renal, donde también podemos ver alteraciones y que también nos puedan hablar de acerca de este diagnóstico. Las alteraciones bioquímicas las vamos a observar en los estudios de laboratorio y donde podemos ver, por ejemplo, elevación de la urea, de la creatinina en sangre, en algunas ocasiones hiperuricemia y aparición de proteínas en el examen general de orina, por mencionar algunos de los estudios. Tenemos que conforme va avanzando o va progresando lo que es el daño renal, pues podemos encontrar también alteraciones funcionales. De manera que podemos ver entonces algún grado de edema, podemos ver hipertensión arterial, podemos ver anemia por deficiencia en la producción de eritropoyetina. Conforme va avanzando el daño renal, pues tenemos que las manifestaciones pues se van haciendo más evidentes, puede ser que se vayan juntando más de ellas y que entonces nuestro tratamiento pues tenga que involucrar el uso de un mayor número de fármacos. Las intervenciones de las que nosotros contamos entonces para poder detectar lo que es el daño renal, en primer lugar pues va a ser conocer los grupos o población de riesgo. Quiere decir aquellas personas que van a tener una mayor probabilidad de llegar a desarrollar enfermedad renal. Y en esta pues encontramos las enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes y la hipertensión arterial. Tenemos que estas dos enfermedades pues son las causas más frecuentes de daño renal y son las causas más frecuentes por las que una persona
puede llegar a entrar a un programa de diálisis, de hemodiálisis o bien trasplante renal. De manera que en nuestra consulta, pues debemos prestar atención especial a estos pacientes y entonces estar realizando un interrogatorio dirigido precisamente hacia signos, síntomas que nos hagan pensar de enfermedad renal, hacia ciertas cosas que nos deben de llamar la atención al momento de realizar la revisión física, la revisión médica. Y por otro lado, pues los estudios de laboratorio y de gabinete, entonces poderlos interpretar también como para poder reconocer todas aquellas alteraciones que nos puedan hablar de algún grado de daño renal. Existen otras patologías que también pueden llegar a ocasionar insuficiencia renal. Enfermedades sistémicas, por ejemplo, la artritis, el lupus eritematoso, las vasculitis, los cálculos renales, algunas infecciones, el abuso de nefrotóxicos y las obstructivas, por ejemplo, litiasis, cálculos, hiperplasia prostática. De manera que, bueno, en estos pacientes también tendríamos que interrogar, que indagar acerca de esta posibilidad, pero nuevamente, ya que sabemos que personas diabéticas e hipertensas son las que tienen el mayor riesgo, pues es como que donde tenemos que entrar o estar entonces más atentos precisamente ante esta posibilidad. Es importante saber que la enfermedad renal crónica pues es silenciosa. Esto quiere decir que no ocasiona síntomas y que generalmente cuando se llegan a presentar es porque ya estamos en una etapa avanzada. De manera que podemos tener pacientes que han sido sanos aparentemente, que no han tenido problemas de salud a lo largo de su vida, y cuando acuden, digamos, a valoración por nefrología, por medicina interna, a solicitar atención a un servicio de urgencias, pues es precisamente porque ya el daño renal está muy avanzado y condiciona síntomas derivados de esta situación, y donde podemos encontrar algunos como es la falta de apetito, la náusea, el vómito, los edemas, la dificultad para respirar, entre otros. Entonces, es importante nuevamente que sepamos detectar signos, síntomas, alteraciones de laboratorio, de gabinete, que nos hablen de daño renal, para en aquellos casos en que el paciente acude a consulta, digamos, por otro motivo. A lo mejor pudiera ser la situación de que viene solamente a solicitar un certificado médico, pero que quizá al momento de revisarlo, pues yo puedo encontrar alguna alteración y que si me hace, digamos, sospechar de daño renal, pues entonces tendré que hacer todo un protocolo de estudio, todo un abordaje para ya sea confirmar o descartar. Es en estas situaciones, digamos, cuando también podemos hacer algún tipo de detección temprana y que entonces podamos dar algún tratamiento para precisamente pues detener el daño renal, detener la progresión. Hay algunos pacientes que tenemos que también pueden debutar con síndrome nefrótico y que se manifiesta por la presencia de edema, de hipertensión y aparición de proteínas en la orina. Ante estas situaciones, pues tenemos que nos dan un poquito más de datos y que entonces podemos hacer un protocolo de estudio, incluyendo la biopsia renal, y que generalmente podemos hacer un diagnóstico temprano y entonces hacer intervenciones también de forma muy oportuna. Nuevamente, ya que es una enfermedad que en la mayor parte de las ocasiones va a ser asintomática, va a ser silente, pues debemos de tener una alta sospecha y conocer entonces signos y síntomas que nos hagan pensar en esta posibilidad. Tendríamos que complementar con estudios de laboratorio y que van a incluir tanto análisis de sangre como lo que es el examen general de orina. Aquí en esta diapositiva yo les anoté principalmente lo que es la proteinuria,
porque hay que recordar que en los pacientes diabéticos, como que mucho antes de que se eleve la urea, la creatinina en la sangre, pues tenemos que va a aparecer las proteínas en la orina. De manera que este estudio, pues tenemos que estarlo pidiendo de forma periódica en nuestros pacientes. A lo mejor cada 3 a 4 meses, por muy retirado, a lo mejor cada 6 meses. Y bueno, en el momento en que nosotros vemos proteínas en la orina, como que se vuelve un foquito rojo que nos avisa de que pudiera ser que haya daño renal. Y ante esto, pues entonces tendremos que hacer otro tipo de estudios. En muchas de las ocasiones tenemos que, por el hecho de que vemos niveles normales de urea y creatinina en la sangre, pues podemos quedarnos con la idea de que el riñón funciona bien, cuando resulta que esto ya no es así. Entonces, nuevamente, por eso la importancia de solicitar también el estudio general de orina o bien realizar lo que es la tira reactiva en orina y ir en búsqueda de proteínas. Una vez que ya detectamos lo que son la población de riesgo, ya conocemos los síntomas, ya conocemos las alteraciones de laboratorio, de gabinete, y que hemos confirmado la presencia de enfermedad renal, nuestro siguiente paso va a ser estadificar. Quiere decir, ver en qué etapa de daño renal se encuentra nuestro paciente para entonces, en base a eso, tratar. En base a la etapa, pues digamos que son las intervenciones que yo voy a poder realizar entonces para retrasar lo que es la progresión del daño renal. En esta diapositiva pues están incluidas, digamos, las causas de enfermedad renal. Como ya les comentaba, la diabetes e hipertensión arterial que ocupan los primeros lugares. Vemos también las glomerulonefritis, las enfermedades hereditarias, las obstructivas, la nefritis tubulointersticial. Y bueno, tenemos en esta diapositiva que tenemos aquí que estas estadísticas pues eran del 2003. Tenemos que en la actualidad pues no ha variado mucho. Tanto diabetes como hipertensión arterial pues continúan siendo las principales causas de daño renal. Y nuevamente, debido a esto, pues es donde tenemos que brindar más atención, estar más alerta en este tipo de pacientes. Algo importante también es de que, digamos, a lo mejor hace años, a lo mejor estoy hablando de 15, 20 años, pues tenemos que lo que más frecuente nosotros veíamos en los programas de diálisis, de hemodiálisis, pues eran pacientes mayores de 70 años de edad, pacientes con diabetes mal controlada, etcétera. Como que era muy raro llegar a ver algún paciente joven que pudiera llegar a necesitar de terapias sustitutivas. En la actualidad, pues lo que vemos es de que esta epidemiología, estas edades pues han variado. Y como pueden ustedes ver también en esta gráfica, pues tenemos que un número importante de pacientes que están en etapa productiva, pues llegan a presentar esta enfermedad. Y en la actualidad, pues tenemos que vemos pacientes desde los 15 hasta los 35, 40 años de edad, y donde muchas de las veces, pues no logramos identificar como tal una causa. Nuevamente, al ser una enfermedad asintomática, pues tenemos que el paciente no se da cuenta de que la padece y acude con nosotros a solicitar la atención cuando esto ya está un poco avanzado y donde tenemos que introducir al paciente a un programa de diálisis, de hemodiálisis o bien de trasplante renal. Ya en otros vídeos pues hemos comentado de que estas terapias pues no son malas, al contrario, digamos que mejoran mucho lo que son los síntomas del paciente, por lo cual mejoran la calidad de vida. Y por otro lado, pues son terapias que también el hecho de disminuir el nivel de toxinas, de corregir los niveles de potasio, de corregir la acidosis metabólica,
pues van a lograr entonces una mayor sobrevida. De manera que cuando hay que realizarlas, pues tenemos que proceder a esto. Sin embargo, pues digamos, hay muchos factores que quedan involucrados en un paciente que nosotros pues vamos a introducir en diálisis. No únicamente puede ser la terapia. Tenemos que, además de las alteraciones físicas que vemos en nuestro paciente, pues también puede haber alguna alteración, alguna reacción emocional, puede haber algún trastorno psicológico, sobre todo depresión, ansiedad, y que esto se da pues desde que nosotros estamos dando un diagnóstico de enfermedad crónica y que es irreversible, hasta la noticia de llegar a requerir terapia de sustitución renal. Entonces, todo esto, pues digamos que lo debemos de tomar en cuenta a la hora de brindar una atención a nuestro paciente. Por otro lado, sabemos que son terapias que son caras. Se han hecho estudios donde más o menos por un año la atención a un paciente en diálisis o hemodiálisis está por arriba de los $9,000. De manera que pues son terapias que son un poco difíciles o muy difíciles, digamos, de cubrir hablando económicamente, tanto como para el paciente como para la institución. Si hablamos que la persona que padece de enfermedad renal es quien sostiene, digamos, al resto de la familia, pues esto también va a generar algún cambio en su círculo. De manera que, digamos, siempre como que va a ser mejor que realicemos entonces prevención, que hagamos una detección temprana en caso de, y que entonces hagamos nuevamente todas las intervenciones necesarias con la finalidad de retrasar la terapia de sustitución renal lo más que podamos, siempre y cuando la condición clínica del paciente lo permita, o bien incluso evitarla. Tenemos que en el año 2017 se reportó una prevalencia del 12.2% de enfermedad renal y 51 muertes por cada 100,000 habitantes en México. En la actualidad tenemos que cerca de 6 millones de mexicanos padecen diabetes y tienen algún grado de daño renal. Pueden estar en etapa leve, moderada o severa de insuficiencia renal. Y tenemos que muchos de ellos pues no saben, desconocen que sus riñones no trabajan bien. El 98% de las personas con enfermedad renal que tienen diabetes, tenemos que se encuentran en etapas tempranas. De manera que si nosotros aprendemos entonces a detectarla en este momento, pues todavía podemos controlar y todavía podemos hacer muchas intervenciones, como vamos a ver más adelante, que nos van a ayudar precisamente a proteger la función de los riñones. Y como ya comentaba anteriormente, no únicamente proteger el riñón, sino también otros órganos, como sería el corazón, la vista, la circulación, el cerebro, entre otros. Sabemos también que esta es una enfermedad que pues requiere de una alta demanda de recursos humanos y no hablamos únicamente de los nefrólogos, que sabemos que somos insuficientes para atender a toda la población. Hablamos también de otros profesionales de la salud, como son enfermeros, trabajadores sociales, nutriólogos, psicólogos, que tengan adiestramiento, capacitación para brindar una atención adecuada a estos pacientes. Ya habíamos hablado acerca de lo económico y de igual manera pues tenemos que se requieren algunos cambios, alguna infraestructura para poder llevar a cabo las terapias de sustitución. De esta manera, por ejemplo, quienes se encuentran en diálisis peritoneal tienen que realizar alguna adecuación, quizás en la habitación donde van a realizar la terapia, con la finalidad precisamente de prevenir infecciones,
Deben de contar con algún material especial, como es un horno de microondas para calentar las bolsas, con una báscula, entre otras cosas, que nuevamente va a implicar un gasto. En los hospitales, pues vamos a requerir de áreas especiales donde podamos realizar lo que es la diálisis peritoneal para disminuir también al máximo, pues digamos, el riesgo de infección, contar con personal capacitado para que pueda realizarla y a la vez, pues para que pueda también brindar capacitación al paciente y a los familiares acerca de cómo van a realizar esto en casa. En el caso de la hemodiálisis, pues necesitaríamos tener también unidades como para poder brindar esta terapia. De manera que, como hemos comentado hasta aquí, nuevamente va a ser mejor prevenir, detectar, digamos, en etapas tempranas, implementar, digamos, alguna acción, alguna recomendación, algún medicamento a nuestro paciente para detener o enlentecer entonces la progresión del daño renal y como que tratar de evitar la necesidad de terapias de sustitución renal. Hasta ahorita, pues realmente solamente me he enfocado a lo que es la diabetes, ya que es la principal causa de daño renal. Nos faltaría incluir todos aquellos pacientes que tienen otras patologías que pueden ocasionar problema en los riñones, como los hipertensos, los pacientes con enfermedades inmunológicas, las personas con cálculos renales, etcétera. Y nuevamente los costos que vimos anteriormente son únicamente para pacientes que ya están en etapa 5, en etapa avanzada y que requieren terapia de sustitución renal. Nos faltaría como que incluir todos aquellos pacientes que no se conocen enfermos, por ejemplo, todos aquellos que se encuentran de la etapa 1 a la 4, de manera que podemos ver que realmente es un problema grave de salud mundial, es una epidemia y donde necesitamos entonces de lograr del apoyo de otros especialistas, de formar equipo con los médicos generales, nuevamente para realizar detecciones lo más tempranamente posible, realizar o aplicar intervenciones y con ello pues tratar de prevenir, hacer que esos riñones pues no se sigan dañando más. Vamos a encontrar algunos factores sobre los cuales no vamos a poder intervenir y otros donde sí que podemos hacer varias recomendaciones a nuestro paciente. En aquellos que no podemos modificar son, por ejemplo, la edad. Tenemos que por arriba de los 70 años, pues pudiera haber una mayor posibilidad o riesgo de llegar a presentar algún grado de daño renal. Y esto pues sería por la propia edad, que tenemos que va desgastando un poquito lo que es la función del riñón. Y por otro lado, el número de comorbilidades o de enfermedades que se puedan llegar a presentar. De manera que pudiéramos tener alguna persona que es diabética, que es hipertensa, que pudiera tener además alguna neoplasia, pudiera tener daño cardíaco. Y ante esto, pues tenemos que vamos juntando más factores de riesgo para el desarrollo de daño renal. Similar ocurre con otros factores, por ejemplo, con la raza, la cual se ha visto que también hay algunas que pueden hacer que algunas enfermedades sean más graves, sean más difíciles de controlar, o que bien el curso de la enfermedad pues sea más agresivo quizá que en otras razas. Y aquí por mencionar un ejemplo, podríamos hablar del lupus eritematoso sistémico, que tenemos que en la raza negra pues se ha visto que tiende a avanzar de forma más rápida y específicamente hablando del riñón, pues puede llevar en un periodo de tiempo más corto a la necesidad de terapias de sustitución renal.
Otras cosas que no vamos a poder cambiar tampoco, pues es la genética que pueda tener un paciente para enfermedades crónicas. No podemos cambiar tampoco el hecho de que sea diabético, de que sea hipertenso. Pero ¿qué es lo que sí podemos cambiar? Podemos lograr que ese paciente pues esté bien controlado de su diabetes, bien controlado de su hipertensión arterial, nuevamente ayudándonos, combinando lo que son medicamentos con cambios en el estilo de vida, con algunas recomendaciones en la dieta, en realizar ejercicio, actividad física. Y nuevamente, donde nuestra tarea como médico pues no termina únicamente en diagnosticar y en recetar, sino que también debemos de brindar la información necesaria a nuestro paciente y pues debemos de estar insistiendo constantemente en la importancia y en los beneficios que va a lograr si es que tiene un adecuado control. Vamos a encontrar otros factores que podemos modificar, como es la presencia de obesidad, la dislipidemia, que se refiere a la alteración o el aumento de colesterol y triglicéridos en sangre, y que también lo podemos hacer a través de recomendaciones en la dieta, a través del uso de algunos fármacos. Una vez que hemos detectado la presencia de proteínas en la orina y dependiendo de su severidad, pues haremos también alguna recomendación en la dieta. Por ejemplo, lo que es el consumo o la ingesta de proteínas de origen animal. Sabemos que entre más proteínas se consuma, pues el riñón se va a estimular y vamos a encontrar una mayor cantidad de proteínas en la orina. Por lo cual, una vez que vemos esta alteración, pues como que empezamos a restringirlas entonces en la alimentación. Es importante saber también que el abuso de algunas sustancias puede llegar a causar toxicidad a nivel del riñón, con lo cual puede empezar a subir más rápidamente la creatinina, puede acelerar esa llegada a diálisis. Y aquí encontraríamos lo que es el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de ciertas drogas como es la cocaína y la heroína. Si alguno de nuestros pacientes tenemos que ya presenta algún grado de daño renal, pues tendremos que concientizarlo entonces acerca de la importancia de suspender estas sustancias. En algunas ocasiones, pues requeriremos del apoyo de psicología, de psiquiatría para el uso de medicamentos y prevenir síndrome de abstinencia. En algunas ocasiones es de utilidad también el asistir a grupos de apoyo, grupos de ayuda. Entonces son varias cosas que pues digamos en las que podríamos orientar y ayudar a nuestro paciente. Otras sustancias nefrotóxicas pues son los analgésicos, los antiinflamatorios, los antibióticos, cuando se utilizan, digamos, por periodos prolongados y que sobrepasan las dosis, digamos, permitidas. Esto pues lo vemos en personas generalmente de edades de más de 40 años, en aquellos que tienen, digamos, alguna lesión y que puede estar condicionando dolor y que eso ocasiona que estén ingiriendo muchos medicamentos. Por ejemplo, problemas de columna, una ciática, problema de rodillas. A veces los dolores de cabeza pueden ocasionar también que un paciente esté consumiendo como que altas cantidades de estos fármacos. Hay personas que tienden a automedicarse y lo cual también puede volverse en un factor negativo, digamos, para la salud de los riñones. Pacientes con enfermedades inmunológicas como artritis, lupus, que también pueden padecer de dolor intenso, dolor crónico, y que también puede ser motivo de que se estén consumiendo estos fármacos. Entonces, en estas situaciones, pues siempre también interrogar acerca del consumo de medicamentos, así como de las dosis, y lógicamente que tratar lo que está ocasionando que el paciente consuma tanto medicamento. Deberíamos indagar también, digamos, acerca de algunas infecciones
donde sabemos que también el hecho de no tratarlas, pues también pudiera llegar a desembocar en daño renal. En el caso de los niños, podríamos hablar de las faringoamigdalitis, que son ocasionadas por estreptococo beta hemolítico y que tenemos que se puede relacionar con un síndrome nefrítico. Cuando llegan a presentar infecciones de vías urinarias de repetición, sobre todo en niños pequeños, menos de 5 años, incluso menos de 1 año, pues como que estamos obligados a descartar la posibilidad de alguna malformación de vías urinarias. En el caso de los adultos o de jóvenes, las causas, infecciones, digamos que con más frecuencia pueden asociarse a daño renal, son la infección por VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y la sífilis. Ante lo cual, pues también deberíamos de interrogar y de incluso hacer estudios de laboratorio en el caso en que la sospecha pues como que sea muy fuerte. Habrá algunas situaciones pues donde lo tenemos que tratar y donde quizá pues pueda incluso mejorar lo que es la función renal. De manera que para poder brindar un manejo integral, una mejor atención a nuestros pacientes, pues en primer lugar tenemos que conocer cómo funciona el riñón normalmente para posteriormente pues entender qué es lo que aparece, qué síntomas puede tener, qué signos pueden presentarse o qué alteraciones en los estudios de laboratorio pudiésemos encontrar ante una situación patológica. En segundo, pues tener la capacidad para identificar o sospechar de esta enfermedad y donde nuevamente sería muy bueno enfocarnos más que nada en aquellos grupos de riesgo. Ya comentaba anteriormente que quizá el paciente acude por otro motivo a la consulta, pero si de repente lo veo edematizado, lo veo con una presión muy alta, etcétera, pues quizá me llame la atención y también como que tenga entonces que descartar esta posibilidad. Tendremos que conocer cuáles son las mejores terapias, cuáles son las mejores estrategias que podemos emplear para tanto hacer detecciones como para tratar, dependiendo de la etapa en la que se encuentra nuestro paciente, el daño renal. Y bueno, esto tenemos que también se puede ir modificando a la terapia a lo largo de la enfermedad, de acuerdo al curso clínico, de acuerdo a los síntomas que presenta nuestro paciente, etcétera. Estas son varias de las intervenciones que entonces nosotros podríamos realizar como para detener o enlentecer la progresión del daño. Ya comentábamos acerca de algunas modificaciones o recomendaciones en la dieta y donde mencionábamos que una vez que aparece proteinuria, como que deberíamos de hacer cierta restricción en la ingesta de proteínas de origen animal. Y tenemos que esto pues va a variar dependiendo de la intensidad de la proteinuria o bien si nuestro paciente pues ya tiene algo de elevación de la urea, de la creatinina en sangre. En el caso de personas diabéticas, pues tendríamos que restringir todos aquellos carbohidratos simples que pudieran llegar también a condicionar descontrol en las cifras de glucosa. En pacientes hipertensos y sobre todo cuando se presenta edema, podríamos restringir también lo que es la ingesta de sal en la dieta. Tenemos que habrá algunos alimentos que son muy ricos en sal, en conservadores, y que también como que lo ideal sería eliminarlos. Por ejemplo, todo lo que viene enlatado, por ejemplo, los embutidos, todo esto, pues como que lo ideal sería eliminarlo totalmente de la dieta de nuestro paciente. En cuanto a los líquidos, pues tenemos que va a depender del volumen urinario que presente cada persona, así como de la aparición, digamos, de edemas
y que a veces pueden ser muy leves, pero en ocasiones pueden ser tan importantes como condicionar, digamos, el aumento de mucho peso en el paciente, acumulación de líquido en el abdomen, en los pulmones, y pues donde aquí sí definitivamente que tendremos que hacer alguna restricción en la ingesta de líquidos. Aquí tenemos que recordar que no únicamente tomamos en cuenta lo que es el agua. Todo aquello que sea líquido, pues va a ser potencial para ocasionar edema en el paciente. Por ejemplo, el consumo de gelatinas, de caldos, de atole, de sopas que tienen como que caldo, las frutas que tienen mucha agua. Por ejemplo, podríamos hablar de la jícama, de la sandía, de la piña. Entonces, nuevamente, esto va a ser dependiendo de la aparición de edemas, la intensidad del edema y de si nuestro paciente orina o ya no. Aquí es importante saber que la diuresis pues va a ser diferente en cada persona. Puede haber alguien que está en una etapa 4 y que orina muy poquito y no nos responde a los medicamentos diuréticos. Y puede haber alguien que ya está en etapa 5, que incluso está en diálisis, en hemodiálisis y que orina normal. Entonces, otra vez, los líquidos pues va a depender de la diuresis de nuestro paciente y de la presencia de edemas. Aquí lo mejor pues siempre va a ser solicitar del apoyo de nutrición y en conjunto con nefrología, pues ir llevando entonces las recomendaciones tanto en los medicamentos como en la dieta. Entonces, esa digamos que sería una muy buena idea, contar con algún nutriólogo y con el cual nos podamos estar apoyando a este respecto. Hay que recordar que para decir que la diabetes está bien controlada, requerimos de ciertos criterios y donde vamos a solicitar que la medición de glucosa en ayuno se encuentre por debajo de 110 miligramos por decilitro, el nivel de glucosa postprandial o bien la medición de azúcar 2 horas después de comer debería estar por debajo de 140 miligramos por decilitro y el nivel de presión arterial idealmente por debajo de 120-80 milímetros de mercurio. Esto es muy importante también que lo hagamos del conocimiento de nuestro paciente, porque en el caso de alguien que sea hipertenso, si de pronto mantiene cifras de 140-90, podemos decir, bueno, no está tan alto, probablemente no vaya a haber riesgo de que tenga algún evento agudo, algo en este momento, pero el hecho de que la presión está alta, pues sí que puede condicionar daño a largo plazo en diferentes órganos. De manera que muchas veces pues podemos encontrar personas que están tomando medicamentos y que están en tratamiento, pero que realmente no están bien controlados. Entonces, para poder prevenir daño renal y daño en otros sitios, necesitamos que estén bien controlados. Nuevamente, ¿cómo lo vamos a lograr? Con modificaciones en la alimentación, con el hecho de realizar actividad física, de tratar de mantenerse en el peso ideal y del uso de medicamentos. Por otro lado, encontramos lo que son los fármacos nefroprotectores, y de los cuales vamos a hablar también en otros vídeos, y que tenemos que son de especial utilidad una vez que aparece la proteinuria, ya que estos medicamentos pues nos sirven para disminuir la cantidad de proteínas en la orina y además de tener otros efectos que vamos a ver más adelante, pero que en conjunto pues nos ayudan precisamente para proteger el riñón. Aquí encontramos lo que son los IECAS, los ARA2, la estatina y el ácido acetilsalicílico a dosis bajas. Ya habíamos comentado que tanto el colesterol como los triglicéridos elevados también pueden ocasionar daño renal, por lo que es importante también su detección.
y adecuado tratamiento. Hay que recordar que en muchas de las ocasiones, pues varias comorbilidades, varias enfermedades van de la mano. Y un número muy alto de personas diabéticas e hipertensas pueden cursar también con alteraciones en los lípidos. Por lo cual, pues estaría bien como que solicitar este estudio de laboratorio, quizá cada 3 a 6 meses, como para estar vigilando. Otra cosa que también debemos de comentar es que para que los riñones puedan estar funcionando de forma normal, pues necesitamos, digamos, de tener 3 cosas íntegras. En primer lugar, pues sería el parénquima renal, que esté normal. En segundo, pues sería asegurar que haya un adecuado llegado de sangre al riñón, de manera que lo pueda perfundir y que entonces pueda llevar a cabo sus funciones. Hay que recordar que el riñón, pues es el órgano que, digamos, lleva más sangre, al que le llega más sangre, precisamente por la gran cantidad de funciones que realiza. De manera que si se da alguna situación que condicione que no llegue un adecuado flujo sanguíneo, pues esto también se convierte en un factor de riesgo para incrementar o acelerar lo que es la progresión del daño renal. En tercer lugar, pues requerimos mantener también íntegras lo que son las vías urinarias. Recordar que es precisamente a través de la orina la manera como se eliminan sustancias de desecho, como es la urea, la creatinina. Si encontramos alguna obstrucción a este nivel, pues tenemos también que entonces el riñón va a empezar a batallar para funcionar de forma normal. Y es precisamente donde entra entonces el tratamiento de la anemia. Los pacientes con enfermedad renal crónica de moderada a avanzada, pues tenemos que hay una disminución en la que es la producción de la eritropoyetina, con lo cual puede haber anemia. Si hay anemia, pues no va a llegar un adecuado flujo sanguíneo al riñón y ante lo cual se vuelve otro factor para que progrese más rápido el daño renal. De manera que también hay que estar atentos a su detección y a su tratamiento oportuno. De igual manera, prestar atención a síntomas que nos hagan sospechar de cálculos renales, de obstrucciones de vías urinarias, o bien en el hombre, síntomas que nos hagan sospechar de hiperplasia prostática, ya que todo esto pues también pudiera ser factores de riesgo para acelerar la progresión del daño renal. Algunos síntomas que pueden hacer pensar en problemas de próstata, pues es el adelgazamiento en el calibre del chorro urinario, una disminución en la fuerza del chorro urinario, puede haber la necesidad como que de hacer fuerza, de pujar para poder orinar, puede presentarse goteo terminal, puede haber presencia de sangre en la orina. Entonces, ante esta situación, pues también complementar nuestro protocolo de estudio para descartar también esta posibilidad. Ya comentamos algunas de las situaciones que pueden ocasionar que los pacientes consuman nefrotóxicos. Entonces, estar alerta y recomendar. Entonces, no automedicarse. Generalmente con creatininas de 3 o por arriba de 3, el uso de este tipo de medicamentos, pues tenemos que puede empeorar lo que es el daño renal. Con lo cual, existen algunos medicamentos que, digamos, no se excretan por vía renal, tenemos que no ocasionan daño renal y que entonces son los que vamos a preferir en este tipo de pacientes. De igual manera, abandonar lo que son las adicciones, que ya mencionábamos también, que pueden empeorar lo que es el daño renal. Esta es la clasificación de la enfermedad renal crónica de acuerdo a las guías Kadoki.
y que tenemos que es la que se utiliza en la actualidad y que puede ser empleada para cualquier tipo de patología que pueda ocasionar daño renal. Puede aplicarla en diabetes, en hipertensión arterial, en glomerulonefritis, en litiasis, en artritis, etc. Y esta se va a basar en lo que es la tasa de filtrado glomerular o bien depuración de creatinina. Conforme este filtrado glomerular va disminuyendo, tenemos que nos habla de que el daño es más fuerte y que por lo tanto pueden aparecer más síntomas en el paciente, pueden aparecer una mayor cantidad de alteraciones en los estudios de laboratorio y de igual manera en cada una de estas etapas, de acuerdo a la manifestación o a las alteraciones que nosotros podamos ver o diagnosticar, pues son las intervenciones que vamos a realizar, siempre tratando de prevenir, digamos que incremente más ese daño en el riñón. La tasa de filtrado glomerular normal tenemos que es de 80 a 120 mililitros por minuto. De manera que en el estadio 1, pues encontramos que es un filtrado glomerular normal, que está por arriba de 90 mililitros por minuto y que por lo tanto pues son pacientes que pueden tener factores de riesgo, por ejemplo son diabéticos, son hipertensos, etcétera, pero todavía no tienen daño renal. Entonces aquí pues como que tenemos que hacer varias intervenciones, sobre todo cambios en el estilo de vida, a que sea algo saludable y un adecuado control de estas enfermedades. El estadio 2, pues tenemos que es una tasa de filtrado glomerular ya un poco disminuida y que va de 60 a 89 mililitros por minuto. En este caso tenemos que es un daño renal leve y que generalmente se va a caracterizar por la aparición de proteínas en la orina. La etapa 3 sería un filtrado glomerular de 30 a 59 mililitros por minuto y donde hablamos de un daño renal moderado, donde puede haber ya elevación de lo que es la urea, la creatinina en sangre. Podemos ver la aparición de anemia por deficiencia de eritropoyetina. Podemos ver alteraciones en el metabolismo del calcio y del fósforo, con lo que el calcio puede como que empezar a disminuir un poquito en la sangre. Tenemos que tanto en el estadio 2 como en el 3, aquellas personas que todavía no tenían hipertensión arterial, pues como que ya pueden empezar a manifestar algún grado de, y esto pues lógicamente que revela que el riñón como que algo está sucediendo que ya no trabaja normal, con lo cual pues tendríamos entonces que intensificar nuestro tratamiento. La etapa 4 y la etapa 5, que ya son daño renal avanzado, y donde entonces nuestras intervenciones pues van a tener que ser un poquito más intensivas. La etapa 4, que sería una depuración de creatinina o tasa de filtrado glomerular de 15 a 29 mililitros por minuto, y donde podemos encontrar ya alteraciones en el potasio, donde puede estar un poco elevado. Podemos ver ya algo de disminución en la capacidad del riñón para reabsorber bicarbonato, con lo cual podemos ver algún grado de acidosis metabólica. La etapa 5, que sería la más avanzada, y donde vemos una tasa de filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto, y donde todas las alteraciones que ya mencionamos anteriormente pues se presentan en su máxima expresión. De manera que son necesarias terapias de sustitución renal, como diálisis, hemodiálisis o trasplante renal, para poder mejorar las condiciones clínicas de nuestro paciente y mejorar también lo que es la sobrevida.
En cada una de estas etapas, pues tenemos que hay diferentes intervenciones, diferentes recomendaciones en la dieta, con ciertos medicamentos, con suplementos, y que son precisamente para tratar de enlentecer la progresión del daño renal. Ahorita pues únicamente las comento así de forma rápida. En siguientes videos pues lo vamos a ver esto con un poquito más de calma, más a detalle. ¿Qué síntomas son los que nos deben hacer sospechar de la posibilidad de daño renal? Bueno, estos son algunos de ellos, que creo yo que son los más importantes. En primera, la aparición de edema. Tenemos que el edema, cuando es de origen renal, pues tiene algunas características especiales. Y por mencionar algunas de ellas, es que el edema tiende a presentarse en la cara, sobre todo a nivel de los párpados, y tenemos que este edema tiene un predominio matutino. El paciente tenemos que se levanta por la mañana y está edematizado de su cara. Conforme va pasando el día, pues el edema va disminuyendo e incluso puede llegar a desaparecer. En algunas ocasiones, el edema puede presentarse en extremidades inferiores y otra de las características es que es un edema blando. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, en la segunda imagen, vemos cómo se está presionando con el dedo y cómo queda un hundimiento. Esto es ocasionado porque el edema es blando y es algo que se conoce como signo de Godete positivo. Cuando tenemos estas características, pues tenemos una alta sospecha de que el edema puede ser ocasionado por una patología de origen renal. Es importante saber que son muchas las causas que pueden ocasionar que una persona se hinche. Problemas cardíacos, problemas hepáticos, trastornos de la circulación, por ejemplo, la presencia de varices también pudiera condicionar edema. El consumo de algunos fármacos, por ejemplo, los corticoides, los vasodilatadores, también pudiesen llegar a ocasionar edema. Algunas alteraciones endocrinológicas, por ejemplo, el hipotiroidismo, tenemos que también puede causar edema facial, puede causar edema de miembros inferiores, edema en las manos, y de manera que pues son varias, digamos, las situaciones que pueden ocasionarlo. De manera que no forzosamente el hecho de que haya hinchazón, pues nos habla de daño renal, pero sí que pudiera ser alguno de los datos tempranos de daño a este nivel y que, bueno, tendríamos que estarlo vigilando nuevamente en grupos de riesgo, en personas con diabetes e hipertensión arterial. Hay que recordar que en ocasiones las alergias también pueden ocasionar edema facial. En estas situaciones tenemos que tiende a ser asimétrico y generalmente vemos edema también en los labios y asociado a otros síntomas como son estornudos, rinorrea, prurito nasal, prurito ocular. Entonces, siempre que veamos a un paciente con edema, pues realizar la semiología completa como para poder orientarnos al tipo de trastorno que presenta nuestro paciente. La hipertensión arterial de difícil control. Cuando en un paciente estamos utilizando 3 medicamentos o más de 3 medicamentos a dosis altas y a pesar de esto la presión arterial continúa elevada, también es un foco rojo que digamos que nos tiene que orientar o que tenemos que descartar la posibilidad de una hipertensión arterial secundaria. Quiere decir que está siendo ocasionada por alguna patología. Y alguna de ellas, pues, es precisamente los problemas renales. De manera que esto, pues, también pudiera ser algo que nos hiciera sospechar. Si agregamos que es un paciente, digamos, relativamente joven, de menos de 35 años,
y que inicia con hipertensión arterial de difícil control, o bien es una persona hipertensa que como que todo el tiempo se había estado estable, muy controlada, y de repente empezamos a ver que tiene cifras muy altas y que usamos muchos medicamentos y no la podemos controlar. Bueno, también ante esta situación deberíamos descartar la posibilidad de enfermedad renal. Ya habíamos comentado que la eritropoyetina es una hormona que se produce a nivel del riñón y donde su función es la producción de glóbulos rojos. De manera que cuando hay un paciente que se encuentra en etapa 3 en adelante y hay una deficiencia en la producción de eritropoyetina, pues podemos ver diferentes grados de anemia. Y esta anemia pues también tiene algunas características especiales. Es refractaria al tratamiento. A pesar de que la persona come bien, a pesar de que yo estoy indicando suplementos como es el hierro, el ácido fólico, el complejo B, a pesar de que ya descarté, digamos, pérdidas sanguíneas, ya hice una endoscopía, por ejemplo, ya solicité la sangre oculta en heces y como que todo está normal, también debería hacerme sospechar entonces de la posibilidad de daño renal y de que sea una deficiencia de eritropoyetina lo que está haciendo precisamente que no me responda al tratamiento. Siempre interrogar a nuestros pacientes acerca de las características macroscópicas de la orina y donde una pregunta que podemos realizar es acerca de si la orina del paciente tiene apariencia espumosa o si pareciera como jabón. ¿Esto por qué? Porque las proteínas que nosotros vemos a través del general de orina, a través de la tira reactiva, pues el paciente lo va a observar como espuma en la orina. Y esta espuma es precisamente la presencia de proteínas. Entonces, esto pues también es una pregunta que deberíamos de hacer intencionadamente. Otros síntomas serían, por ejemplo, los que ya comentábamos asociados a hiperplasia prostática, a alguna obstrucción, pudiese haber la presencia de dolor a nivel del riñón, sobre todo cuando hay infecciones, pielonefritis, cuando hay cálculos a nivel renal o bien en el uréter. En algunos casos de tumores de vasculitis, pues tenemos que también puede doler a nivel del riñón. Entonces, esto pues también es algo que deberíamos de interrogar intencionadamente. Y nuevamente, pues poniendo especial atención en aquellos pacientes que ocupan las principales causas de enfermedad renal, como son diabetes e hipertensión arterial, pues como que tenemos que interrogar intencionadamente acerca de la presencia de edemas, de síntomas que nos hagan sospechar de anemia, de que la hipertensión como que se está volviendo de difícil control, de todo paciente diabético que previamente no era hipertenso, de alteraciones en los volúmenes urinarios o bien en las características macroscópicas de la orina. Y nuevamente, si nuestro paciente acude por otro motivo a la consulta, pero yo veo un edema de estas características, pues como que realizar entonces el resto de interrogatorio, pues tratando entonces de descartar o confirmar la posibilidad de daño renal. Va a ser muy importante indagar siempre acerca del uso de sustancias nefrotóxicas, nuevamente del abuso de fármacos, del hecho de fumar, de tomar, de consumir drogas, que sabemos que pueden ser causas de daño renal. La realización de estudios radiológicos que incluyen el medio de contraste y que generalmente se contraindica en mayores de 70 años y con niveles de creatinina por arriba de 3, ya que esto pues también pudiese volverse un factor de riesgo para agudización de daño renal.
Importante interrogar acerca de las características de la alimentación de nuestro paciente, checar como que el peso, la talla para poder calcular el índice de masa corporal. Si se encuentra en algún grado de obesidad, pues también realizar digamos, las acciones pertinentes para animar a nuestro paciente a esa pérdida de peso. Algo muy importante, interrogar acerca de la existencia de familiares con enfermedades crónicas, esto por la genética, pero también siempre interrogar acerca de la posibilidad de que algún familiar de primer grado pues ya haya sido diagnosticado con daño renal o que incluso se encuentre en terapia de sustitución como diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. Esto es especialmente importante cuando sospechamos de una enfermedad hereditaria, como el caso de la poliquistosis renal. De manera que siempre pues recordar estas preguntas clave que deberíamos de realizar a nuestros pacientes. Interrogar acerca de síntomas que nos hagan sospechar de enfermedades inmunológicas cuando también el caso así lo amerite. Y así podríamos encontrar personas con artralgias, con fiebres de origen no determinado, con inflamación articular, con fenómeno de Raynaud, con fotosensibilidad, con cefaleas frecuentes, con serositis, úlceras orales, etc. Y bueno, nuevamente, tomar en cuenta todos los datos que hemos comentado hasta ahorita. En esta diapositiva, pues les incluyo los síntomas de la anemia, ya que comentamos que puede ser uno de los datos tempranos que nos orienten o hablen de daño renal, y donde tenemos que puede ir desde síntomas muy vagos, como son el cansancio, la fatiga fácil, tener somnolencia, hasta síntomas más severos, como son la presencia de palpitaciones, de taquicardias, de vértigo e incluso de disnea de esfuerzos. Entonces, vale mucho la pena, digamos, interrogar también acerca de la posibilidad de alguno de estos síntomas, nuevamente en los grupos de riesgo, como para hacer alguna detección. En el caso de los niños, tenemos que síntomas como es la nicturia, la enuresis, también nos deberían de hacer sospechar de daño renal. Antes de decir que es un trastorno psicológico o emocional, siempre tenemos que descartar que no sea algo orgánico. El hecho de presentar nicturia, enuresis, pues nos pudiera estar hablando de que el riñón está perdiendo la capacidad para concentrar la orina. Y precisamente por eso la aparición de estas alteraciones. Recordar que el riñón pues también interviene en lo que es el metabolismo del calcio y del fósforo, ya que el niño se encuentra en crecimiento. Si no tiene un adecuado aporte de calcio, pues tenemos que puede presentar una talla y un peso como que algo bajo para la edad. En algunas ocasiones incluso pueden aparecer algunas deformidades en los huesos, y esto como que también debería ser un dato que nos haga descartar la posibilidad de enfermedad renal. Por otro lado, en etapas avanzadas, tenemos que el hecho de que haya anemia, de que haya elevación de la urea, de la creatinina, pues pudiera condicionar que el niño tenga un rendimiento escolar, digamos, un poco bajo. Quizás se le dificulta aprender, quizás se le dificulta concentrarse, memorizar. A lo mejor por la anemia grave que presenta, pues puede ser que tenga somnolencia, que se queda dormido durante la clase. Pudiera ser que no se relaciona bien con sus compañeros, a lo mejor no juega con el resto, no realiza una actividad física normal, acorde a la edad,
precisamente porque el hecho de realizar esfuerzo pues condiciona sensación de sofoco o de falta de aire. Entonces, todos estos datos, pues digamos que también los debemos de tener muy presentes en los niños y también pudieran hacernos sospechar de daño renal. Una vez que hemos identificado entonces los grupos de riesgo, ya sabemos que son diabéticos, hipertensos, entre otros, que ya conocemos algunos de los síntomas o de los signos que nos pueden hacer sospechar de daño renal, que ya realizamos nuestras preguntas, nuestro interrogatorio dirigido al paciente, pues tenemos que confirmar entonces esa sospecha para entonces poder detectar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de estudios de laboratorio y de gabinete. Nuevamente, una vez que hemos conformado nuestro diagnóstico, tenemos que proceder a estadificar al paciente para entonces poder saber cuáles son, digamos, las intervenciones que yo voy a poder dar como médico, tratando entonces de detener lo que es la progresión del daño renal. Por el momento voy a dejarlo hasta aquí. Quedo en espera de si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Es muy importante que las personas que así lo deseen pues puedan también participar. Esa es más que nada la idea. Ya comentábamos en vídeos anteriores pues este problema de enfermedad renal que es muy importante actualmente pues a nivel mundial y donde requerimos realmente de la intervención, del apoyo de todos, como para poder hacer detecciones lo más tempranamente posible y de esta manera pues poder intervenir en la evolución natural de la enfermedad. Entonces, realmente valoraría, apreciaría mucho si existen comentarios, si existen preguntas. Creo que nos sirve para aprender, para, digamos que esto sea de utilidad mutua, seguir aprendiendo. Y bueno, en los siguientes vídeos pues daremos continuidad entonces a lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Nuevamente quedo en espera de tus preguntas, de las dudas, con gusto las respondemos y al igual de tus comentarios.